Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. El próximo lunes va a tener lugar en la Embajada de Uruguay, aquí en Francia, un encuentro con el escritor Gustavo Espinosa, Premio Nacional de Literatura en Uruguay, con motivo de la traducción de una de sus novelas, Carlota Podrida, en las ediciones de Latinoir, editorial creada en Marsella, pero concebida en México por el escritor Paco Ignacio Taibo II, con el fin de ofrecer una tribuna a la literatura latinoamericana aquí en Francia. Y precisamente para hablarnos de este encuentro y de su trayectoria en el mundo de las letras, Gustavo Espinosa ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Gustavo. Hola, buenas tardes, Jordi. Encantado de estar acá contigo y muchas gracias por la invitación. Un verdadero placer de tenerte aquí entre nosotros. Digamos ante todo que has nacido en la ciudad uruguaya de 33. Y allí vivo. En 1961, si no me equivoco. Sí, señor. Y hablando de tu novela Carlota Podrida, gracias a la cual obtuviste, decíamos, el Premio Nacional de Literatura, la música, el rock, son una de tus pasiones, ¿no? ¿Qué fue antes en tu vida, el rock o la literatura? No, creo que la literatura. Yo nací y vivo en ese pequeño pueblo del Uruguay, cerca de la frontera con Brasil. Es un pueblo de 30.000 habitantes. Y puedo decir de mi familia algo que una vez le escuché decir a Atahualpa Yupanqui, que refiriéndose a su padre, él decía: mi padre era un pobre con libros. Exactamente lo mismo pasa con mi familia. Mi padre es carpintero, todavía trabaja como carpintero, pero siempre ha sido un gran lector, ¿no? Y bueno, no sé por qué. Tal vez la educación pública uruguaya del siglo pasado lo permitía. Mi viejo era un pobre con libros y ahí en esa biblioteca bastante miscelánea, bueno, me despertó el amor por poner una palabra junto a la otra, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo era ese 33 de tu infancia? Y era ahora a nosotros mismos, que somos lo que suelen llamar migrantes a las TICs, a las culturas, a las tecnologías de la información, nos cuesta concebir un poco nuestras propias infancias desconectadas, ¿no? Entonces, era un pueblito que tenía, quizá a falta de un proletariado industrial o de una actividad económica floreciente, era un pueblo de un Uruguay muy feudal, digamos. Pero a falta de eso tenía una actividad cultural bastante intensa. Había grupos de teatro independiente, cineclubs, un movimiento musical que después se proyectó con bastante notoriedad en el resto de Uruguay y Latinoamérica. Así que había esa resonancia, digamos, que permitía que un muchacho cualquiera de las clases populares de 33 terminara, no digo decidiendo, pero dedicándose a las letras, digamos, ¿no? Quizás esa juventud desconectada apreciaba, daba más valor a un libro, a una proyección de una película. Y es muy probable, seguramente muy probable. Porque luego todas esas cuestiones que yo viví más bien en la infancia, en un momento tan crucial como la adolescencia, todo eso se interrumpe y queda devastado por la dictadura, ¿no? Precisamente tus estudios secundarios los empiezas justo cuando empieza la dictadura. En aquellos tiempos no era fácil ni hacer rock ni hacer literatura, ¿no? Cuando comienza yo recuerdo siempre una frase de Mark Twain que dijo: vine con el cometa y me iré con el cometa. Yo hice mis estudios secundarios y terciarios desde el puntual comienzo de la dictadura hasta el final de la dictadura. O sea que todas las taras que nuestros oyentes puedan estar percibiendo en este momento podemos achacarlas en buena parte al gobierno cívico-militar uruguayo de los años 70, ¿no? En las dictaduras, y yo lo sé por experiencia, porque en España también tuvimos la nuestra, los lectores aprendimos a leer entre líneas. Exactamente. Los escritores escriben también entre líneas. ¿Tuviste que escribir entre líneas? No, porque yo escribí después de la dictadura, ¿verdad? E incluso mi segunda novela, que se llama Las arañas de Marte,
cuenta un episodio, o gira en torno a un episodio terrible que ocurrió en mi pueblo, donde la dictadura encarceló y torturó a adolescentes entre los 13 y los 18 años. Pero sí, para no irse con cuestiones truculentas desde tu pregunta, Jordi, durante la cultura de resistencia, digamos, sobre todo sustentada en el canto popular uruguayo, en la canción de texto, digamos, los autores y los escuchas y los poetas aprendimos ese arte de escribir y de decodificar esas segundas intenciones, esas entrelíneas, ¿no?, que permitían burlar la censura. Quizás era más fácil lanzar mensajes en una canción de rock, por ejemplo. No, porque ¿qué pasó? Los rockeros éramos doblemente parias, porque por un lado la dictadura uruguaya había incendiado la pradera del rock, digamos. No quedó, había un movimiento bastante fuerte hasta los 70 y eso no quedó nada, todo el mundo emigró. Y luego, pero por otro lado, eso no ocurrió en Argentina, por ejemplo, pero por otro lado, la cultura de resistencia, la cultura de izquierda uruguaya, también demonizó bastante al rock, acusándolo de pasatista, de cómplice del imperialismo cultural y ese tipo de cosas. Entonces, los rockeros estábamos ahí en ese intersticio bastante incómodo de una especie de tachadura cultural o ontológica. Tu primera novela, China es un fracaso de fetos, circula casi clandestinamente, ¿no?, ahí en Uruguay. Sí, pero no por cuestiones de censura, sino por cuestiones que ese libro primerizo, que es un libro, como toda novela inicial, creo yo, o como suele ocurrir con las novelas iniciales, bastante pretencioso, bastante barroco, donde también yo di rienda suelta a otra de mis fascinaciones que, junto con el rock, es el barroco español, ¿verdad? Entonces es una novela medio padecible, digamos. Y fue publicada por una editorial muy pequeña y circuló poco. Ahora, últimamente, ha salido una edición en Buenos Aires que, bueno, capaz que le va a permitir circular con un poco más de visibilidad. Algunas veces has citado algo que dijo Roberto Bolaño, el escritor chileno, desgraciadamente fallecido, que para ser escritor no hace falta imaginación, hace falta memoria. Sí. ¿Te consideras un escritor con memoria realista, quizás? Bueno, sí. Hace un rato veníamos conversando con Antoine Bagal, que es en buena parte el responsable de todas estas actividades acá en París, y a quien agradezco mucho, acerca de eso, de las idas y venidas desde lo fantástico al realismo, desde el realismo a lo fantástico. Yo hice como casi todos los rioplatenses, mi educación literaria de la adolescencia ya y de los comienzos de la juventud bajo la fascinación de Borges y de Bioy Casares, ¿no? Entonces estuve mucho tiempo siempre en busca de una trama perfecta o deslumbrante, hasta que de pronto eso remitió, ¿verdad? Y bueno, me he convertido, no sé si, no deliberadamente, tampoco a pesar mío, pero en un escritor realista, que habla de lo que conoce y de lo que recuerda. Y por eso me viene bien, me viene cómoda esa frase de Bolaño que es, como toda butad, es una verdad parcial, digamos. Ser realista no impide ser escatológico, crear monstruos como es el Sergio de Tu carrota podrida, ¿no? Sí. La realidad a veces va más allá de la ficción. Yo creo que la monstruosidad de ese personaje y de otros que aparecen en esa novela y en alguna otra mía
se relaciona con aquella... lo monstruoso, por un lado, es lo descomunal, lo que crece por fuera de la cadena esperable de la evolución, digamos, pero también lo monstruoso es aquel organismo que está compuesto por partes que provienen de lugares diferentes. Es el Frankenstein, digamos. Entonces yo creo que cuando uno vive en esos márgenes de la civilización, y bueno, y de la globalización a esta parte, cualquier lugar es un centro y un margen a la vez, digamos, puede convertirse, tiene la oportunidad de convertirse en un monstruo de ese tipo, digamos, en el cual conviven la alta cultura y la cultura popular, por ejemplo, y otras heterogeneidades, ¿no? En ese sentido creo que estaría lo monstruoso, pasado por el filtro de la exageración. Perdona, ¿tú también estabas tan enamorado de Charlotte Rampling como tu protagonista? Yo creo que no tanto. Tenía la fascinación de la imagen de Charlotte Rampling, y sobre todo estaba herido, como intenté dejar claro en la novela, por esa distancia entre esa imagen, que no deja de ser una entidad electroquímica bidimensional, de que nos resulta intangible, que es la imagen de Charlotte Rampling y de cualquier estrella de cine que nos pueda fascinar, ¿no? Y nuestra materialidad física tan miserable, por otro lado, tan atada a la contingencia, digamos. Entonces, lo que hace el protagonista de esa novela, y lo que en definitiva la novela intenta hacer, el autor también, es salvar esa distancia, digamos, ¿no? Por supuesto que la fascinación por la imagen de esta estupenda actriz y esta maravillosa mujer también está presente, si no hubiera elegido a otra, ¿no? Volviendo al encuentro del lunes en la embajada, tu embajada aquí en Francia, la embajada de Uruguay, ¿qué significa para ti ser traducido al francés? ¿Qué peso tiene la literatura francesa Bueno, en tu vos sabés trabajo? que yo he descubierto últimamente que soy bastante más francófilo de lo que pensaba, ¿no? Porque yo soy profesor de enseñanza secundaria, y en el último curso del bachillerato es bastante libre. El profesor tiene la posibilidad de elegir ciertos autores, ¿no? Y yo, sin proponerme seleccionar una nacionalidad o una literatura nacional, estaba repasando y me daba cuenta que, por ejemplo, en el último año leímos con los estudiantes o trabajamos sobre Voltaire, Baudelaire, Maupassant, Ionesco. Es un curso prácticamente de literatura francesa, ¿no? De canon francés, digamos. Y bueno, la cultura uruguaya del siglo XX, digamos, y la educación uruguaya tiene una fuerte impronta francesa, a pesar de que lamentablemente la lengua francesa dejó de aparecer en los programas de enseñanza oficial desde hace unos cuantos años, pero tiene una fuerte impronta afrancesada, digamos, que algunos de sus críticos le achacaban como un defecto, por ser supuestamente demasiado humanística, poco práctica o poco adaptable a las demandas del capitalismo global. La música avant tout, como decían, la música ante todo, como decía. Valéry, ¿no? Exactamente, Paul Valéry. Cuéntanos, que sea traducida tu novela con la que obtuviste el Premio Nacional, tiene un peso específico. Claro, exactamente. Primero, para que circule en un radio mayor de lectores, ¿verdad? Pero además es eso, es cómo dar un paso milimétrico, digamos, ínfimo pero importantísimo, a estar más cerca de ese canon, ¿no? Después de tu infancia desconectada, ahora estás, imagino, plenamente conectado. No tan plenamente, o menos de lo que quisiera, porque está fallando últimamente las conexiones. ¿Has perdido quizás un poco de esa marginalidad de escritor en dictadura en Uruguay? Sí, un sí, pequeño sí. país del Sí, Cono Sur. claro. Sí. ¿Y eso es bueno o es malo? No, yo creo que es bueno, sin duda. Yo creo que es bueno, sí, porque nos permite conocer cosas que estar a un clic
de muchas cosas que antes solamente conocíamos de nombre. Yo, hablando, por ejemplo, de la música. Hace algunos años, cuando Internet empezó a dejar de ser una novedad en nuestras vidas, conversamos con un amigo con el cual compartimos la pasión por el blues, y que era un poco reactivo a estas cuestiones tecnológicas y a mantenerse en esa marginalidad. Entonces yo le decía, pero imagínate que un disco de Robert Johnson, que nosotros conocemos por los libros o por las revistas, pero que nunca hemos tenido la oportunidad de escucharlo, ahora estás a 30 segundos de tener toda la discografía de Robert Johnson y de todo el blues del Delta y todo lo que vos quieras. Y mi amigo me decía, vos sabés que yo prefería cuando costaba un poco más de trabajo. Así que... Lo entiendo, a veces nos sentimos como en la casa de chocolate de Hansel y Gretel, pero a veces acabamos con indigestiones. Claro, exactamente. Es mejor tomarlo con calma las cosas, ¿no? Y bueno, hay tener... estoy tentado de citar a una frase de Hemingway, pero quizás resulte... Por favor. Quizás resulte un poco escatológica. Hemingway decía que el escritor siempre debía tener bien a mano un detector de mierda a prueba de balas. Y yo creo que haciendo un poco más aborrecible tu imagen de la casa de chocolate, tendría una aplicación más vigente ahora esa frase. Gracias por haber cedido a la tentación de decirnos, como decía Oscar Wilde, que las tentaciones están hechas para ceder ante ellas, ¿no? En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este lunes en la Embajada de Uruguay, aquí en Francia, para el encuentro con el escritor Gustavo Espinosa, que ha estado hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Gustavo, por haber estado estos pequeños minutos. ¿Querías añadir algo? No, pues lo dejamos aquí. Gracias a ti. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau, que han estado detrás de los cristales al tanto de la realización del programa, y enviar un saludo muy especial, sobre todo hoy, a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina gracias a una cadena de televisión uruguaya que se llama Canal U y emite desde Montevideo a 300 kilómetros de 33. Muchísimas gracias de nuevo y a ustedes darles cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.